Así que es un pastor muy querido y sabemos que el Señor lo va a bendecir, que te va a usar, pastor, para bendecir a este grupo de hombres que viene al taller a que necesitamos. Así que bienvenido. El desafío de ser hombre en la familia de hoy. Pastor, te acomodo el... Buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias a Él por permitirnos estar juntos, ¿no es cierto? Esto de apartar un tiempo, un día, en torno a la palabra del Señor y con la humildad de querer escuchar y querer cambiar y estar atento ¿verdad?, a lo que Él quiera decirnos, hoy día es un lujo, porque los hombres habitualmente los sábados los destinan a otra cosa, ¿no es cierto? Así que ese solo hecho, ¿verdad?, sin duda el Señor lo va a retribuir. Lo importante, gracias Cristian, lo importante, ¿verdad?, es tener la actitud adecuada. Así que les saludo en el nombre del Señor. Estamos en Las Condes, me acompañan mi hermano Mario Bravo, ¿verdad?, mi hermano Sabdiel Mella y mi hermano Henry Stauffer. Ellos también son del Ministerio de Varones y los que se congregan allá también mandan un saludo. Varios no pudieron estar. Así que gracias por esta posibilidad. Me dieron el desafío de compartir con ustedes el rol del hombre, ¿verdad?, en lo que es la familia. Y la verdad que quisiera, como hay muy poco tiempo, circunscribirme más bien que a la familia, a la relación del hombre con la esposa, ¿no? Yo creo que, en honor a la verdad, cuando hablamos de familia, no podemos soslayar la responsabilidad que como hombre tenemos con la esposa, ¿no? Yo creo que esa intimidad, esa relación marca profundamente todo lo que tenga que ver con familia, ¿no? Y de alguna forma uno podría incluso señalar que en ese entorno y en esa intimidad es donde se diseña, por ejemplo, el perfil del hombre, el perfil de la mujer, la concepción de lo que significa la relación de pareja, que en definitiva, ¿verdad?, son todos elementos distorsionados, manipulados, ¿verdad?, en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Y precisamente son nuestros hijos, nuestros nietos, los que a partir de esa relación son formados. Y precisamente por ello, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, encontramos definitivamente, por ejemplo, la misma creación, ¿verdad?, este propósito de Dios a través de la pareja, donde nos se menciona a los hijos y donde hay bendición, ¿no?, donde hay propósito. Incluso, paradojalmente, ¿verdad?, si bien todo lo que Dios había hecho era bueno, y paradojalmente, mientras Dios conversaba con el hombre, había un diálogo, había comunicación, a pesar de eso Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Es decir, esta compañera, ¿verdad?, esta mujer que Dios coloca a nuestro lado, sin duda, desde la misma creación, tiene un tremendo propósito. Fue la primera comunidad que Dios creó y a la cual, es más, ¿verdad?, le dio esta bendición de sojuzgar, de enseñorear. Por consiguiente, permítanme, ¿verdad?, compartir definitivamente esta dimensión de lo que significa el matrimonio, la esposa. Y vamos a pedir al Señor que nos acompañe en esta aventura y que afine nuestros sentidos, nuestra razón, nuestro intelecto, para que Él pueda escribir, ¿no?, en el día de hoy en nuestro corazón. Señor, eres maravilloso, eres santo, eres justo. Padre mío, y en esta hora queremos rogar tu dirección. Tú sabes cuánto necesitamos de ti, Señor. Padre amado, que tu Espíritu Santo y tu palabra puedan, Señor, hoy día trabajar en nuestro mundo interior. Señor, tú sabes la influencia que permanentemente hay en nosotros respecto de lo que hoy día se entiende como hombre, de lo que hoy día se entiende como matrimonio. Incluso el léxico, el vocabulario, Señor, muchas veces nos entrampa. Dios mío, despeja absolutamente todo eso de tal manera que podamos de manera sincera en tu presencia comprender, entender y que nuestros ojos sean abiertos para la gloria de tu nombre.
Eres bueno, Señor, y gracias por este tiempo, un tiempo hermoso, rico, de poder compartir este desafío maravilloso de ser hombres en este tiempo y de anhelar honrarte a través de nuestros dichos, de nuestros actos y de nuestros pensamientos. Gracias, Señor, por estar aquí. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, si quiero referirme a un pasaje que es muy conocido, muy enseñado, y seguramente ustedes muchas veces lo habrán compartido. Y si precisamente queremos hablar, ¿verdad?, de lo que significa hoy día el matrimonio, la relación de pareja, ¿no?, hombre y mujer, tenemos que hacerlo, tenemos que mencionarlo. Me refiero al que está en Efesios capítulo 5, capítulo 5 del versículo 25 al 32. Voy a pedir que abran sus Biblias, ¿verdad? Aquellos que, o que la aprendan, porque a propósito de lo que decía Cristian, hoy día la Biblia se abre y se prende. No sé si el apóstol Pablo lo podría haber entendido, pero... Así que prendan nomás la Biblia y miren lo que dice, ¿verdad?, este pasaje del 25 al 32. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hermanos queridos, este es un pasaje maravilloso que está inserto en una carta que el apóstol Pablo, ¿verdad?, envía a los hermanos de Éfeso. ¿Y por qué es relevante, ¿verdad?, acercarnos a este concepto de matrimonio a través de esta carta? Éfeso era una ciudad, usted puede, ¿verdad?, indagar más sobre eso, una ciudad cosmopolita, ¿no? Era una ciudad importante, había mucho comercio, pero también había mucha hechicería, mucha idolatría, estaba el culto a la diosa Diana. Usted puede, en la misma Biblia, en el capítulo 19 de Hechos, encontrar más antecedentes. Y Pablo dirige, ¿verdad?, esta carta a los hermanos de Éfeso, donde él plantea, que es un poco la centralidad de la carta, lo que es la nueva humanidad, la nueva creación. Era una iglesia que al parecer, según los estudiosos, tenía algunos problemas. Habían algunos hermanos, ¿verdad?, que estaban siendo fuertemente influenciados por el gnosticismo, por ejemplo. El gnosticismo, ¿verdad?, una herejía que negaba definitivamente la encarnación de Jesucristo. Incluso habían otros, al parecer se cree, que veían con cierta nostalgia ese culto pagano, ¿verdad?, porque estaba vinculado a la prostitución sagrada. Entonces, habían algunos que querían volver atrás. Otros tenían problemas con el judaísmo, al parecer, ¿no? Esto de exigirle al cristianismo algunas prácticas judías, como la circuncisión, ¿verdad?, como la celebración de alguna fiesta, estos conceptos de purificación. De tal manera que había preocupación en Pablo. Y en los primeros 3 capítulos, Pablo hace un pequeño resumen de lo que es el Evangelio. Ahí está, por ejemplo, este hermoso versículo que somos salvos por gracia, no por obras, sino que a través de la fe. ¿No? El capítulo 2, versículos 8 y 9. Y también está el versículo 10, ¿verdad?, donde dice que somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y en esos 3 primeros versículos Pablo plantea este concepto, la nueva humanidad, la nueva creación, el nuevo hombre. Y en ese contexto, ¿verdad?, como es habitual en las cartas de Pablo, él finaliza con aspectos prácticos. Es decir, en sus cartas, Pablo, si usted las revisa, ¿verdad?, no solo está su pensamiento teológico, que según Pedro no era muy sencillo de entender, pero él siempre decanta, ¿verdad?, y termina sus cartas con aplicaciones prácticas.
Y en ese contexto, entendiendo lo que estaba sucediendo, ¿verdad?, en la iglesia, las características de Éfeso como ciudad, ¿verdad?, una ciudad tremendamente cosmopolita, donde había una fuerte tensión sobre la iglesia, donde había esa idolatría, ¿verdad?, él adquiere, o él piensa que lo relevante es que la iglesia entienda el testimonio que debe dar en ese contexto. Y por eso que podemos apreciar, ¿verdad?, que hay dos elementos que Pablo comparte a los hermanos de Éfeso que se debían constituir en ejemplo para esa ciudad. Uno es la unidad, ¿verdad?, que la plantea Pablo, solícitos en guardar la unidad de la fe, capítulo 4, y lo otro, la pureza, ¿no?, de la iglesia. Capítulo 5 aborda definitivamente aspectos de santidad, de pureza. Y en ese contexto Pablo aborda el matrimonio, aborda la familia. En ese mismo capítulo que acabamos de leer, más abajo, ¿verdad?, aparecen consejos de Pablo respecto a la relación padre-hijo. Incluso un poquito más adelante dice: Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en amonestación y disciplina en el Señor. Es decir, Pablo, ¿verdad?, entendiendo lo que sucedía en Éfeso, comprendiendo absolutamente estas luchas que finalmente decantaban en hábitos y costumbres de vida, ¿no?, todo este paganismo, ¿verdad?, toda esta manifestación sensual, religiosa, Pablo cree conveniente señalar la relevancia de la obra de Cristo en la vida del hombre, que lo crea, que lo engendra y lo impulsa a una nueva concepción, como una nueva creación, pero en un contexto específico, donde ese hombre tiene que dar testimonio práctico de vida de lo que significa ser nuevo hombre. Y es ahí, ¿verdad?, donde Pablo, de una manera maravillosa, guiado por el Espíritu Santo, obviamente, plantea, ¿verdad?, esta dimensión del hombre, donde efectivamente en una sociedad y en una cultura como la de Éfeso, que es muy similar, ¿verdad?, en muchas cosas a la nuestra, había que dar un testimonio, ¿verdad?, con la esposa, con el matrimonio, con la relación de pareja, con los hijos, con la familia. Porque esta concepción de nueva humanidad o de nuevo hombre no era algo místico, no era algo teórico, abstracto, sino que finalmente debía decantar en algo concreto que diferenciara absolutamente qué es la permanente tensión que tiene el cristianismo, ¿verdad?, con su entorno, con la cultura, donde finalmente está llamado a dar un testimonio. Y esto es importante entenderlo, hermanos, perdonen que dé todas estas vueltas, porque cuando hablamos de hombría, ¿no?, cuando hablamos, ¿verdad?, de que Dios tiene que forjar este nuevo concepto de hombre, no estamos en presencia, ¿verdad?, de buenas intenciones cívicas, ciudadanas, meramente psicológicas, sino que estamos hablando, y por eso que Pablo lo plantea en el contexto de la nueva creación, de la nueva humanidad, estamos hablando definitivamente de la intervención de Dios, absolutamente de algo distinto, nuevo en el corazón del hombre. Yo no sé si ustedes, al igual que yo, ¿verdad?, pero antes de conocer esta experiencia personal en Jesucristo, ¿cuántas veces tuvimos intenciones de cambiar? ¿Cuántas veces nos arrepentimos? En mi testimonio de vida, ¿verdad?, ¿cuántas veces lloré? En el maltrato que yo le daba a mi esposa, ¿cuántas veces me arrepentí? Entonces, no estamos frente, ¿verdad?, a un ímpetu o a un deseo que puede ser muy bueno, puede tener muy buenas intenciones, pero que carece muchas veces de poder. No estamos hablando de culpas o de arrepentimientos superficiales, sino que estamos hablando de entender que en esta dimensión, como lo es la familia, el matrimonio, la intervención de Dios, el poder de Dios, que son conceptos muchas veces que están en el ámbito de lo religioso, finalmente se materialice en transformación y cambio. Este Dios creador que es capaz de la nada, ¿verdad?, generar y crear vida. Anoche escuchábamos con mucho respeto el testimonio de nuestro pastor Víctor Hugo y su esposa. ¿Qué es lo que hay ahí? Ustedes conocen seguramente la visión que aparece del profeta Ezequiel, ¿no? Este concepto de valle de huesos secos.
Por consiguiente, Pablo, que sin duda conocía a lo mejor esa visión, él está planteando cómo el matrimonio y la relación con la esposa per se deben ser un testimonio en una cultura, ¿verdad?, que persigue la hechicería, en una cultura que desborda en la idolatría, en una cultura sensual y violenta. Cómo el solo hecho de vivir el matrimonio como hombre, como pareja, como esposa, como mujer, de por sí se transforma en algo poderoso y distinto. Y por eso, hermanos queridos, Pablo usa ni más ni menos que un paralelo entre la relación Cristo y la iglesia, esposo-esposa. Esto es lo que de alguna forma los teólogos llaman el famoso antropomorfismo. ¿Cómo entender esta revelación de Dios a partir de formas humanas para que nosotros podamos comprender la profundidad, ¿verdad?, y el propósito de Dios en la vida del hombre? Conceptos como de padre e hijo, ¿no? Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, plantea la actitud del hombre, del esposo, para con su esposa, al igual como es la actitud de Cristo con la iglesia. Y cuando nos acercamos a estos conceptos, ¿verdad?, como de liderazgo, palabra que le ha hecho mucho daño a la iglesia a veces, porque cuando escuchamos palabras de liderazgo, ¿verdad?, inmediatamente surge en nosotros, influenciados por nuestra cultura, ¿verdad?, estos conceptos de poder, de dominio, en fin, de tener los méritos para ser líder, porque para ser líder hoy día en nuestra cultura tienes que tener una serie de requisitos, méritos, ¿verdad? Sin embargo, cuando lo contrastamos con la Biblia, encontramos que la concepción es de siervo, la concepción, ¿verdad?, es de esclavo. La concepción es de morir. La concepción aquí mismo en este pasaje es de entregarse. Es decir, un liderazgo, ¿verdad?, contra cultura, que no está en la dirección y en la concepción de lo que hoy día se entiende definitivamente como liderazgo. Y hay otros conceptos más, ¿verdad?, que muchas veces nos confunden. El éxito, por ejemplo. Hombría, ¿qué significa, verdad? Pero cuando Pablo incorpora en esta reflexión, en un llamado práctico a la iglesia de Éfeso, a vivir en ese entorno las consecuencias de la nueva creación o las manifestaciones del nuevo hombre, Pablo menciona la relación de Cristo con la iglesia. Y lo primero que quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, es esta expresión: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo, así como. Y podemos detenernos, ¿verdad?, en eso definitivamente, porque para poder entenderlo tenemos que ver y pensar cómo fue esa entrega de Cristo por la iglesia. Y me imagino que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es que fue por ejemplo, una entrega absolutamente abnegada, que le involucró a Cristo muerte, que le involucró a Cristo sufrimiento y que también le significó a Cristo intercesión. Entonces, si nosotros nos detenemos un poco más, ¿verdad?, en nuestra relación de pareja con nuestra esposa, desde donde estamos llamados también a vivir la hombría, ¿no?, concepto que es tan manipulado, ¿verdad?, y que provoca reacción en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Tengo entendido, por ejemplo, que en el primer congreso, ¿verdad?, el año pasado, estos títulos generaron toda una resistencia aquí en Temuco. Incluso hubo por ahí promesas de funa, de venir para acá, ¿verdad? Porque hoy día en nuestra sociedad, en nuestra cultura, se están discutiendo estas cosas. Desde la perspectiva del machismo, desde la perspectiva del feminismo, desde la perspectiva legal, ¿verdad?, jurídica, donde de alguna forma se quiere, ¿verdad?, normar conductas, relaciones, se quieren definir, ¿verdad?, conceptos. Pero nosotros tenemos la posibilidad de mostrar desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva de la obra de Dios, el diseño y el propósito de Dios
por ejemplo, en el matrimonio. Entonces, cuando aparece, ¿verdad?, este paralelo, esta analogía, como Cristo amó a la iglesia, y cuando yo me doy cuenta que esa entrega fue abnegada, que le significó a Cristo morir, sufrir, interceder, entonces estoy, ¿verdad?, a puertas de entender cómo yo, como hombre, como esposo, estoy llamado a vivir mi relación de pareja con mi esposa. Y lo mínimo que puedo entender, por ejemplo, es que yo estoy llamado a morir por mi esposa. Así como Cristo murió por la iglesia. De tal manera, ¿verdad?, que mi relación de pareja empieza a adquirir una dimensión distinta. Porque ¿qué significa morir? Significa morir, por ejemplo, a este yo egoísta que muchas veces se manifiesta en mi vida. Que de alguna manera, ¿verdad?, fluye, se manifiesta a propósito de la formación que yo tengo, ¿verdad?, en mi cultura. Preocupado de ver quién manda en la casa y quién hace tal o cual, ¿verdad?, actividad, o quién se responsabiliza por tal o cual cosa. O, por ejemplo, ¿verdad?, ni siquiera con la disposición de escuchar, de entender. ¿Qué significa morir? Significa definitivamente que estoy en condiciones, ¿verdad?, de dar todo de lo que es mío a mi esposa. Significa, ¿verdad?, de entregarme por entero a mi esposa. Como Cristo, porque ese es el problema. Él, así como, ¿verdad?, me obliga a examinar lo que hizo Cristo por su iglesia. Y en ese paralelo, ¿verdad?, Pablo me desafía. El texto bíblico, el propio Dios a través de su palabra me desafía a morir, incluso a sufrir por mi esposa. Me significa, ¿verdad?, asumir, entender y soportar, por ejemplo, sus malos ratos, su inseguridad, sufrir sus injusticias, incluso sus crueldades muchas veces, sufrir sus decepciones, su desesperación. Y eso es algo que se manifiesta en esta relación de pareja, así como Cristo, ¿verdad?, sufrió por su iglesia. Este modelo, queridos, es un modelo que obviamente no lo podemos encontrar en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Y que requiere, y por eso que así lo planteó Pablo, necesariamente la creación de un nuevo hombre. Pero una creación que no se plasma en conceptos religiosos espirituales, sino que finalmente, al final del día, decanta en una actitud distinta, en una relación diferente. Entender, amar, entregarme, morir, sufrir por mi esposa. Así como, y perdone que sea redundante, así como Cristo por la iglesia. Por consiguiente, esta abnegación, ¿verdad?, me lleva a esa dimensión. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos este pasaje en Hechos 9:4, cuando Jesucristo aparece en la vida de Saulo, en ese momento Saulo, recuerda usted el pasaje, ¿no? ¿Por qué me persigues? Esa expresión, ¿por qué me persigues? No expresa, ¿verdad?, esta frase, ¿por qué los persigues? Por consiguiente, la delicadeza del trato de Jesús con su iglesia es íntima. Es una comunión, ¿verdad?, que se expresa en el amor y en la entrega, aspecto al cual hace mención Pablo en esta carta a los hermanos de Éfeso. La intercesión de Cristo por la iglesia. Elemento, ¿verdad?, que no siempre está presente en nosotros, ¿no? ¿Qué significa la intercesión? Significa, por ejemplo,
la permanente atención a la necesidad de nuestra esposa, a la permanente actitud de oración por nuestra esposa. No esa oración, ¿verdad?, muchas veces rápida, mecánica, superficial, sino que esa oración que refleja mi conocimiento del mundo interior de mi esposa. Esa oración, ¿verdad?, inteligente, intencionada, concreta, que presenta a Dios, a su voluntad, a su intervención, el mundo interior, la necesidad de mi esposa. Que además refleja definitivamente, de manera indirecta, el conocimiento que yo debo y tengo que tener respecto de mi esposa. Que además, ¿verdad?, me significa el tiempo necesario para conversar y comunicarme con mi esposa, porque si no me comunico, porque si no converso, si no intenciono espacios, ¿cómo yo voy a interceder y cómo voy yo a orar? Lo cual nos lleva, ¿verdad?, a solicitar la ayuda poderosa de Dios, porque de alguna forma nos han hecho creer que el hombre es introvertido, que el hombre no expresa emociones, ¿verdad?, que el hombre es más rudo, y puede que sea cierto, pero no se olviden que llegamos a este mundo sin saber nada. Por consiguiente, ¿verdad?, es posible aprender y desaprender. Por consiguiente, ¿verdad?, podemos perfectamente, bajo este concepto de nueva creación, entender que hemos sido llamados para vivir nuestra relación de pareja de manera distinta, intencionada, afectuosa, respetuosa, comunicativa, abierta, receptiva. Así es. Nueva creación. Hay una realidad de Cristo en nosotros, en una dimensión espiritual, pero que se concreta en actos, decisiones, cambios, reflexiones, decisiones, opciones. Y ese solo hecho, ¿verdad?, ya es un testimonio de vida. Por eso que de alguna forma esto lo combinamos. El pastor nos hablaba anoche de las obras. Y cuando, fíjense lo que es el lenguaje, cuando hablamos de esos conceptos obra, en nosotros viene el de repartir tratados, por ejemplo. El visitar la cárcel. Perfecto. Pero ¿y nuestro matrimonio? En nuestro cuarto, ¿qué pasa dentro de nuestro cuarto con nuestra esposa? Por eso que este paralelo, ¿verdad?, que hace Pablo es profundo. Así como Cristo se entregó por su iglesia. ¿Sabrá Cristo lo que la iglesia necesita? ¿Cómo será la intercesión de Cristo por su iglesia? Será una cosa superficial, ¿verdad? ¿Cómo será el compromiso de Cristo por su iglesia? Ese es el formato y ese es el modelo. ¿Por qué creemos, verdad, que conocer a Cristo podría cambiar y mejorar un matrimonio o una familia? ¿Por qué? ¿Ha cambiado el nuestro? ¿Ha cambiado el tuyo? Si nosotros pudiésemos, ¿verdad?, escuchar lo que nuestras esposas opinan de nosotros, ¿qué dirían? ¿Las escuchamos? No nos importa escucharlas. Porque el escuchar, ¿verdad?, no es algo pasivo. El escuchar, por ejemplo, es algo absolutamente activo, dinámico. Pongo interés. Pongo intención. Si usted se fija, ¿verdad?, aquí no hay una disputa de quién manda en la casa, quién es el líder de la casa. Porque el estándar, el modelo, el marco que plantea Pablo, así como Cristo. Muchas veces creemos, ¿verdad?, que la meta es la conversión. Yo quiero que mi compañero conozca a Cristo. Pero nos cuesta entender que ese es el comienzo. No es la meta. La meta es la estatura del varón perfecto.
Y en esa concepción de entender que la estatura no es ni más ni menos que el carácter de Cristo en mi vida, yo estoy obligadamente a entender que en mi relación de pareja con mi esposa, ese carácter de Cristo yo debo vivirlo. Por consiguiente, el primer principio que debo entender que, ¿verdad?, ese carácter de Cristo me lleva a morir por mi esposa. En un sentido absolutamente positivo, me lleva a negar mi egoísmo, me lleva, ¿verdad?, a intencionar mi relación, mi comunicación con mi esposa, me lleva a sufrir por mi esposa, a entender sus injusticias, a soportar su mal carácter, a soportar sus defectos, porque mi meta es el carácter de Cristo en mi vida. Es el sentido y el llamado, ¿verdad?, que la iglesia de Dios, y por eso lo expresa Pablo en esa carta, está llamada a vivir. Hombres de Dios, como cantábamos recién, que no se conforman, hombres de Dios que viven su matrimonio en una dimensión distinta, en lo íntimo, no en lo público, ¿verdad? Porque de repente en lo público tenemos una buena imagen, nos preocupa esa buena imagen. Aquí Pablo está hablando de lo privado. Fíjense que incluso él continúa más adelante señalando en los próximos versículos, ¿no? Más adelante dice, para santificarla, de versículo 26 y 27, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo santifica a la iglesia, ¿verdad? La consagra. Lo hace a través de la palabra, es decir, si nosotros seguimos con esta analogía, ¿verdad? El hombre, el esposo, está llamado a santificar a su esposa, ¿verdad? Está llamado a edificarla a través de la palabra. Está llamada a construir en ella, ¿verdad?, a bendecirla a través de este proceso de preparación, de edificación, de construcción a su esposa. Es decir, en mi relación de pareja, ¿verdad?, como hombre de Dios, a propósito de este nuevo nacimiento, me impulsa, ¿verdad?, y me compromete en esta relación y en este diálogo para edificar a mi esposa, para consagrarla. Y fíjense qué hermoso, ¿eh? Dice el texto, no sé si usted repara en eso, dice, a fin de presentársela a sí mismo. A fin de presentársela a sí mismo. Aquí no está presente la crítica, esa crítica despiadada que muchas veces nosotros tenemos, la ironía, la indiferencia, el silencio muchas veces que hay en nosotros, esta reacción, ¿verdad?, que muchas veces hay en nosotros por lo que significa la intimidad de una relación de pareja. ¿Se imagina si Cristo reaccionara, ¿verdad?, de esa misma forma ante todos los agravios que muchas veces la iglesia le hace a Cristo? Porque la iglesia está conformada por hombres y mujeres que viven la realidad del pecado. Pero eso no obsta, ni minimiza, ni reduce la obra de Cristo para con la iglesia. La obra de Cristo para con la iglesia no es en virtud de los méritos nuestros. No es que Cristo esté más o menos presente en la medida que nosotros más o menos oramos, o más o menos asistimos. El amor de Cristo, ¿verdad?, es sin condición. Y está en el concepto de la gracia. Cantábamos recién un himno maravilloso que a mí me emociona, ¿no? La gracia divina. Es algo que nos resulta tan complejo entender. Pero es en esa dimensión, ¿verdad?, que Cristo consagra, edifica, santifica a su iglesia. Desafío que también, según Pablo, debemos asumir los hombres con nuestra esposa, edificándola, animándola, enseñándola, ¿verdad?, a través de la palabra.
esta concepción, fíjense que esa palabra, obviamente es la palabra de Dios que nos permite vivir en esta dimensión de la sabiduría, de cómo construimos, cómo hacemos familia. Palabra que transforma, palabra que santifica. Está presente en la oración de Jesucristo. Santifícalos en tu verdad. Capítulo 17 de Juan. Tu palabra es verdad. Un hombre que no estudia, no lee la Biblia, ¿verdad? No reflexiona, no hace suyo, ¿verdad? Esta dimensión. Ese hombre que no sale, ¿verdad?, de su espacio de confort, de comodidad, tratando de cultivar y profundizar su vida, para edificar su hogar, para saber cómo resolver, para escuchar, para construir, va a tener serios problemas en su matrimonio. Hoy día nuestra vida es tan rápida, es tan intensa, ¿verdad? Pareciera ojalá que el día tuviera 48 horas y no 24. Conceptos como el descanso, el ocio, ¿verdad?, son mal vistos. Esta reiteración, muchas veces descarnada, de tener que ser validados profesionalmente, comercialmente, nos lleva y nos impulsa, ¿verdad?, a una relación superficial con nuestra esposa. Pero lo que está presente acá, ¿verdad?, definitivamente es esta concepción de santificar a nuestra esposa por la palabra, edificarla. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una conversación profunda y seria con su esposa? Hoy día lo que hay es una mera transmisión de datos, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Mañana vas a ir? ¿Qué te plancho? Esa es la información. No cuentes conmigo, voy a jugar, no sé a la hora que vuelva. Esa es nuestra comunicación. Ahí no podemos santificar, no podemos construir, ni siquiera sabemos lo que está pasando, lo que está sintiendo. Pero queremos ser hombre. Y queremos ser el sacerdote y el líder de la casa, el líder, ¿no? Y queremos disputar, ¿verdad? Todas nos enoja cuando aparecen estas iniciativas legales, ¿verdad?, de cambiar el matrimonio, ¿no? Pero esto no puede ser, ¿verdad? El Señor se enoja contra todo esto, ¿no? ¿Ah? Aparece. Pero en la posibilidad que nosotros tenemos en nuestro metro cuadrado, ¿verdad?, ¿cómo estamos viviendo? ¿Qué ven nuestros hijos en nuestra relación con la mamá? Cuando nos acercamos a este cuadro que nos pinta Pablo, ¿verdad?, ¿usted aprecia indiferencia? ¿Aprecia silencio? ¿Aprecia egoísmo? ¿Aprecia, ¿verdad?, disputa por el poder? Así como Cristo amó a la iglesia. A continuación, Pablo, ¿verdad?, aborda también esta otra dimensión, ahí en el versículo 28 al 30. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pablo aborda definitivamente este énfasis, ¿verdad?, muchas veces abusivo, en nosotros cuando nos ensimismamos. Y cuando de alguna forma, ¿verdad?, queremos ser llevados a vivir, ¿verdad?, esa vida cotidiana, familiar, matrimonial, conforme a nuestros intereses, primero, a nuestros gustos y a nuestras preferencias, primero, a partir de nuestro egoísmo. Entonces la dimensión de nuestra relación con nuestra esposa, ¿verdad?, para Pablo, tiene que ser tal que así como creemos
así como disponemos tiempo, recursos, así como nos importa y nos interesa lo nuestro, lo mío, mi cuerpo, mis necesidades, mis gustos, mis preferencias, de esa forma yo debo priorizar y amar a mi esposa. Hombría al máximo. Hombres de Dios, líderes del hogar. Fíjense que si usted va al capítulo 2 de Génesis, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ese concepto siempre lo he compartido, ¿no? Tal vez algunos de ustedes se acuerdan. La traducción de ayuda idónea le ha hecho un pésimo favor a la relación de pareja. Si usted va al hebreo, ese concepto de ayuda idónea es eser. E-Z-E-R, eser. ¿Y sabe lo que significa? Significa alguien que rodea, alguien que protege. Es decir, es como si Dios hubiese dicho, le voy a colocar a alguien que lo proteja. Y eso adquiere, ¿verdad?, una dimensión distinta a mi relación con mi esposa. Por eso que aparece, ¿verdad?, en Proverbios la mujer virtuosa. Usted ha leído la mujer virtuosa, me parece que es el último capítulo de Proverbios. Hoy en nuestra cultura, ¿verdad?, ese capítulo es tremendamente rechazado y aborrecido, ¿no? A propósito del feminismo, por ejemplo. Sin embargo, lo que hay ahí, en definitiva, es la bendición de aquella mujer, esposa, madre, que significa en el hogar a la par con su esposo. Piense en su esposa, por favor. Le animo a que piense en su esposa. Yo lo hago y me emociono. Lo que he tenido que vivir, la cantidad de veces que he asumido, ¿verdad?, cuando nosotros no hemos estado, la entereza para enfrentar esa dimensión de mujer, creada también a imagen y semejanza de Dios, que Dios puso a nuestro lado para protegernos y rodearnos y acompañarnos bajo este concepto de eser, está en el plan y el propósito de Dios. Por eso que cuando nos aproximamos, ¿verdad?, al texto, desde la perspectiva de lo que significa la obra de Cristo en nosotros como nuevo hombre, como nueva creación, como nueva humanidad, tenemos que entender que en esta dimensión, ¿verdad?, nuestra relación de pareja no tiene nada que ver con el prototipo o con el estereotipo que hoy día nos quiere presentar nuestra sociedad y nuestra cultura. Fíjense que de alguna forma Pablo señala la dimensión de la obra de Dios en el hombre a través de estas palabras que usted conoce. Le dice, ¿no? El fruto del Espíritu es, ¿se acuerdan, no? Amor, gozo, paz, paciencia, lo conoce, ¿no? Bondad, mansedumbre. Y al final, ¿qué dice? Contra tales cosas, ¿qué significa esa expresión? Contra tales cosas no hay ley. Significa que estamos en la dimensión de la obra generadora, restauradora de Dios, en esta nueva humanidad que genera esa virtud que es imposible entenderla humanamente, que es imposible, ¿verdad?, incluso definirla, conceptualizarla, ¿verdad?, manipularla, otorgarla, quitarla, porque es una obra de vida que hace el Espíritu Santo en nosotros a través de la fe en Jesucristo. Pero que finalmente se traduce, queridos, ¿verdad?, en virtudes tangibles que benefician mi relación con los demás. Y en esa relación con los demás, mi primera relación, la más estratégica, la más importante, la más cercana, la más íntima, ¿verdad?, es con la esposa. Es decir, esta obra de Dios, esta obra generadora o regeneradora de Dios, ¿verdad?, que de repente nos envuelve en conceptos religiosos, espirituales, eclesiásticos, bíblicos, debiera manifestarse en lo cotidiano con esta mujer que está a nuestro lado y que es mi esposa. Es la nueva creación.
es la nueva humanidad. Por eso, hermanos queridos, cuando hablamos de familia, somos impulsados primeramente a revisar nuestro matrimonio. Anoche se nos recordaba, por ejemplo, la intimidad sexual, que es una dimensión que está precisamente en este contexto y que nos lleva y que nos impulsa al respeto, a la consideración, a la intimidad. Ese es el plan y el propósito de Dios. Y sobre eso se edifica la familia y sobre eso se edifica la sociedad. Porque nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad?, aprecian, observan estos modelos que marcan sus vidas, que son deseados, de tal manera que cuando ellos enfrentan el desafío de vivir esa experiencia, tienen ese modelo incorporado. Es la bendición de Dios en la familia, la presencia de este Dios, del Emanuel, del Dios con nosotros. El Dios que no está en el templo, sino que el Dios que se hace presente en la relación de pareja. Por eso que estos elementos que menciona el apóstol, ¿verdad?, en relación a nuestro matrimonio son claves. El amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia nos lleva a morir, a sufrir, a interceder, a santificar, a negarnos a nosotros mismos. Por eso, la permanente gratitud a Dios por nuestra esposa y nos lleva a salir de nuestro egoísmo. Es la obra que hizo Cristo en nosotros. Cualquier pregunta que nosotros pudiésemos hacer, ¿verdad?, pásela por este filtro que usa Pablo. Y perdonen que lo exprese de esta manera, que a lo mejor es muy poco teológica. Me refiero a la relación de Cristo con la iglesia. Pero es pastor, es que lo que pasa es que usted no conoce a mi mujer, ¿verdad? Usted, no, mira, la verdad que siempre tengo lo mismo, ¿verdad? Así como Cristo amó. Sí, no, pero espera un segundito. La verdad que así como Cristo amó a la iglesia. Ser hombres significa tener el coraje, la valentía para morir, para servir, para entregarse. ¿Y por qué en eso hay coraje? Hay valentía. Porque se tiene la capacidad de negarse para el servicio y para la gloria de Dios. Hoy día la actitud, ¿verdad?, es esa búsqueda de seguridad, de acumular, de retener, de anticipar, definitivamente por nuestra inseguridad muchas veces, por nuestro temor muchas veces. Porque la hombría desde la perspectiva de Dios no tiene nada que ver con la hombría cultural, con este machismo recalcitrante que ha abusado de nuestras mujeres, nuestras esposas, de nuestras madres, y que lamentablemente, ¿verdad?, provocó la reacción a través del feminismo que hoy día escuchamos, ¿verdad?, y se ha distorsionado la imagen del hombre, se ha distorsionado la imagen de la mujer, se ha distorsionado la imagen del matrimonio. Entonces, cuando de alguna forma, ¿verdad?, decimos, el hombre tiene que hacerse presente, el hombre tiene que manifestarse, el hombre tiene que... Sí, claro, pero al menos en el matrimonio, ¿verdad?, el llamado es a morir, a manifestarse, ¿verdad?, en una posición distinta de servicio, de entrega, de renuncia, de intercesión, de sufrimiento, así como Cristo
se entregó por la iglesia. Y dice una iglesia sin mancha, una iglesia gloriosa. Ayer el pastor nos hablaba, ¿verdad? Lo hermoso que es edificar a la esposa, ¿verdad? Animar a la esposa, construir en la esposa, interceder por la esposa para que sea una esposa de bendición, con convicciones, segura, coherente, en paz. Porque para ella su principal relación, que es su esposo, le permite proyectarse como mujer, porque no hay temor en ella, porque hay un soporte detrás de ella, porque hay alguien que se interesa, ¿verdad?, activa y manifiestamente por ella, no a través de la crítica despiadada, no a través del silencio indiferente, sino que es edificada. Y eso es recíproco. Eso no está en el contexto, ¿verdad?, muchas veces machista, sino que eso es recíproco, porque al vivir esa experiencia, imagínense la bendición para Cristo, ¿verdad?, al recibir la gratitud de su iglesia, al recibir, ¿verdad?, la adoración de su iglesia, al recibir, ¿verdad?, la ofrenda de su iglesia. Y en esa relación entre Cristo y la iglesia y Cristo, ¿verdad?, el matrimonio también de manera análoga, ¿verdad?, se fortalece, porque esa esposa agradece, esa esposa en el tiempo cambia, esa esposa en el tiempo perdona, esa esposa en el tiempo se mantiene fiel. Y hay un feedback permanente, ¿verdad?, mutuo, que fortalece y edifica la relación de pareja. En lo concreto, en lo cotidiano, en lo diario. Porque ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ambos. Fíjense que anoche se nos recordaba ese pasaje en Primera de Pedro, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro llama a la esposa, al varón, a tratar a la esposa como vaso frágil, ¿no? En el capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 7. De igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Pero si usted revisa los versículos anteriores, ¿verdad?, muchas veces este versículo es usado desde la perspectiva machista. Porque fíjense que como comienza el versículo 1, dice: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Al observar su conducta íntegra y respetuosa, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados tentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres, que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ellas y hacen el bien y viven sin ningún temor. Esos versículos, ¿verdad?, muchas veces nos encandilan. Y sobre todo, ¿verdad?, estas frases: sométanse a sus esposos, ¿no? Cada una sumisa a sus esposos. Pero fíjense en el versículo 7. El versículo 7 comienza con la expresión: de igual manera, ustedes también los esposos. Y más aún, en el mismo versículo 7, Pedro se encarga de recordar que ellas también son coherederas. Entonces, el llamado acá no es ese llamado, ¿verdad?, del sometimiento, de esa sumisión, ¿verdad?, machista, sino que es el llamado recíproco. Ustedes de igual manera. Y esa concepción de igual manera no significa que nosotros tenemos que vestirnos con vestido, ¿verdad?, ni con joyas. No. Es la actitud a la cual se está refiriendo Pedro. De igual manera, porque son coherederas. Es mi hermana en Cristo. Y esa reciprocidad, ¿verdad?, y esa sujeción es recíproca. Ambos creadas a imagen y semejanza de Dios. Por consiguiente, queridos, cuando nos acercamos a esta relación
desde la perspectiva del reino de Dios, desde la perspectiva de la obra de Cristo, desde la perspectiva, ¿verdad?, del nuevo nacimiento, de la nueva humanidad, del nuevo hombre, de la nueva mujer, los parámetros, los estándares, las expectativas, no tienen nada que ver, ¿verdad?, con lo humano, con lo pecaminoso, que muchas veces aflora en nosotros, ante nuestro temor, ante nuestra inseguridad, a veces ante nuestra ignorancia o nuestra comodidad o nuestro egoísmo. Porque el texto bíblico me muestra otra cosa. Así como Cristo. Y fíjense que ese pasaje también comienza: someteos pues los unos a los otros. Ahí en el capítulo 5 de Efesios, un poquito antes, ¿verdad? Incluso al final del capítulo 4, por ahí: sométanse pues los unos a los otros. Es decir, este concepto de sujeción recíproco, ¿verdad? Porque hoy está presente la realidad de Dios en nosotros. Y eso, para el apóstol, definitivamente marca la diferencia en nuestra relación de pareja, hasta el grado de que se constituye por sí solo en un testimonio evangelístico misionero. La nueva humanidad, el nuevo matrimonio, la nueva familia que está llamada, ¿verdad?, a sufrir la tensión con un contexto y una cultura que plantea un modelo absolutamente distinto. Por eso que es relevante entender que en esta espiritualidad o nueva espiritualidad estamos llamados a tomar decisiones. Estamos llamados a optar. Estamos llamados, ¿verdad?, a construir activamente nuestra relación de pareja. Porque es responsabilidad vivir esta experiencia, así como Cristo. Y ese lenguaje que pareciera ser tan religioso, finalmente decanta, se concreta, se objetiviza en la manera en cómo vivimos nuestra relación de pareja. Desde lo más íntimo hasta lo más público. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos haga agradecer, valorar y amar aún más a nuestra esposa. A nuestra esposa. Porque es el diseño y el plan y el propósito de Dios, así como Cristo amó a la iglesia. Tengamos un momento de oración. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Ahí en el lugar en que tú estás, yo te quiero hacer una invitación. Te quiero animar a que puedas pensar en tu esposa en este momento. A través de la imaginación, de tus pensamientos, trae a la mente a tu esposa, con sus defectos, con sus virtudes. Examina un poco la historia de tu relación con ella. Y te quiero animar a que puedas tomar decisiones en esta mañana. Que puedas tener la valentía, la sinceridad ante la presencia de Dios y ante ti mismo, como hombre, tú puedas tomar decisiones. En el nombre de Jesús, a tomar decisiones. Tal vez una de las primeras decisiones que puedas tomar es perdonar. Porque en esa entrega de Cristo por la iglesia, una de las primeras manifestaciones de Cristo fue y es el perdón. Tal vez estás herido por algo que ella dijo o no hizo, o tal vez hizo. Y a lo mejor el segundo ruego es que tú pidas al Señor que te
ayude a quitar esos sentimientos o resentimientos. Y tú puedas ver a tu esposa como Cristo la ve. Una mujer hermosa, una mujer virtuosa, que edifica también tu vida. Y ahí en el lugar en que tú estás, tú puedas orar por ella. Tú sabes cuáles son sus defectos, ¿no es cierto? Tú sabes cuáles son sus debilidades. Y tú puedas pedir al Señor una nueva oportunidad para reedificar tu matrimonio. Te animo que incluso examines tu intimidad conyugal con ella. Examines el tiempo que le dedicas a tu esposa. Queremos ser. Si estás tomando decisiones, te animo a que levantes tu mano para orar por ti. ¿Hay alguien que está tomando decisiones? Que levante su mano en el nombre de Jesús. Amén. Que levante su mano. Señor, estamos en tu presencia en el nombre de Jesús, reconociendo nuestra necesidad de ti, entendiendo, mi Señor, que cada día, Señor, cada día, cada instante necesitamos de ti, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús a vivir esta hermosa experiencia y esta hermosa relación con nuestra esposa, Señor. ¿Quién mejor que tú conoce nuestra intimidad, Señor? Ahí donde están nuestros temores, incluso estos modelos que han influenciado nuestra vida. Padre, que tu Espíritu Santo y tu palabra bendita puedan corregir y transformar, Señor, en esta dimensión de nuestra sexualidad y de este perfil varonil de hombre, entender y vivir esta experiencia en nuestro matrimonio, sabiendo que te glorifica a ti, sabiendo que bendice a nuestros hijos, sabiendo, Señor, que se transforma en un testimonio esperanzador de lo que es el matrimonio y la familia, y sabiendo, mi Dios, que se plasma de manera concreta en nosotros tu reino, Señor. Ayúdanos a ser familia, ayúdanos, Señor, a entregarnos así como tú te entregaste por la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, con coraje y valentía, rechazando incluso muchas veces lo que creemos ser son nuestros derechos y honrándote a ti, Padre Santo. A salir, Señor, de esta falsa espiritualidad, de esta falsa religiosidad que se preocupa tanto de lo aparente, Señor, para vivir ahí la intimidad con nuestra esposa, con nuestra familia, estos principios de tu reino. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque, Dios mío, tu evangelio se plasma en vida abundante, Señor. Gracias por nuestra esposa, Señor. Bendecimos a nuestra esposa, Señor. Gracias por su paciencia. Gracias porque tú creíste que era ella y no otra quien debía estar a nuestro lado. Eres maravilloso, Señor. Te exaltamos porque eres bueno, porque eres santo, eres justo. Gracias, Señor. Permítenos en este día gozarnos, Señor, salir edificados, transformados, Señor, para vivir este evangelio allá afuera, Señor, como hombres tuyos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Estamos en la lucha, ¿eh? Amén. Gracias. Gracias, pastor. No te vayas, no te vayas.